En la próxima semana no vamos a tener clase porque tengo la boda de mi hijo, Bedrat Hashem. Entonces, la próxima semana, este domingo, no vamos a estar. Ya llegamos al tercer capítulo 3, Mishnah número 1. Ok. Nuestro Mishnah habla de un concepto halágico nuevo que se llama onen. Onen es una persona que le falleció un familiar cercano y aún no fue enterrado, que ese concepto se llama onen. Y este onen está exento de la obligación de leer el Shema Israel, está exento de la obligación de rezar, y está exento de la obligación de colocarse los tefilín. Prácticamente, un onen está exento de cumplir todas esas mitzvot, de poner tefilín, Shema y rezar. Y aún más, tampoco no tiene que decir verajot, no dice verajot antes de comer, no dice ni después de comer. Es una situación muy, muy interesante. Y la razón por qué la Torá le da esta alajá, que no está obligado de cumplir todas esas mitzvot, es prácticamente porque una persona que no enterró su familiar, que ha muerto todavía, se encuentra muy afligido, intranquilo y turbado por el fallecimiento de su ser querido. Y entonces es imposible a este señor concentrarse y cumplir esas mitzvot, especialmente leer el Shema, que el Shema tiene que concentrarse y tiene que recibir el yugo celestial encima de él. Entonces, si ya su corazón está metido en otras cosas, obviamente no puede concentrarse en recibir el yugo celestial encima de él. Y bueno, ya leímos en el capítulo anterior que un novio en la misma noche de casar está exento de cumplir del Shema. Y la razón es la misma, que una persona no tiene su cabeza enfocada para poder concentrarse y recibir su yugo celestial. Igualmente, el onen está exento y no tiene que cumplir la mitzvah de tefilín y del rezo. El autor del comentario Tiferet Israel dice que la verdad que un onen es también exento de cualquier mitzvat aseh, de cualquier precepto activo de la Torah. Y la razón es que la razón es que de verdad que está exento de cumplir todos esos mitzvot, es porque el onen, tenemos una regla en la halajá judía que dice lo siguiente, que una persona que está dedicada a cumplir una mitzvah está exento de cumplimiento de la otra. Y como él tiene ahorita la obligación de tener cuidado a este difunto y llevarlo a su entierro lo más rápido que pueda, entonces él no puede, está muy ocupado de cumplir esa mitzvah que es mucho más importante, porque una persona que fallece, su neshama está muy intranquila y no puede tener tranquilidad hasta que lo entierren en su tumba. Y una persona que no tiene, y esa es la mitzvah más importante que está encima de él, que él tiene que preocuparse para cumplirla, y por eso está exento de todas las otras mitzvot aseh, los preceptos activos, para que pueda cumplir esa mitzvah, que es lo más importante que tiene encima de él ahorita mismo. Y por lo tanto, según esta razón, cualquier mitzvah aseh, cualquier mitzvah activa,
precepto activo, no tiene que cumplir. Y de aquí vemos también la importancia de una persona que muere, enterrarlo lo más rápido posible, porque si no, no tiene tranquilidad. Entonces, bueno, entonces eso es un poco de introducción a nuestra Mishnah. Nos dice la Mishnah lo siguiente: Mishe meto mutal lefanav, patur mikriyat shema, umin tefilá, umin tefilín. Dice, aquel que debe enterrar a un familiar que falleció está exento de la recitación del Shema, del rezo y del precepto de los tefilín. Como vemos aquí en los dibujos, aquí tiene dibujo, una persona que está, se canceló, que tiene un muerto, falleció en frente de él, no puede cumplir ni poner los tefilín, ni rezar el Shema, ni nada. Bueno, ahora sigue la Mishnah y dice, נושאי המיטה וחילופיהן, חילופיהן, עת שלפני המיטה ועת שלאחר המיטה. Entonces, sigue la Mishnah y nos enseña, aquellos que portan el féretro, así como quienes los pueden reemplazar y quienes puedan reemplazar a estos últimos, ya sea que vayan antes del féretro o detrás de este, los que son necesarios para el transporte, los que son necesarios para el transporte del féretro están exentos. Mientras que los que no son necesarios para el transporte del féretro están obligados. Por tanto, unos como otros están exentos del rezo. Y vamos a explicar esa parte que leímos. O sea, lo que tenemos que entender es que en aquel tiempo, ustedes saben que no había medio de transporte de ambulancias o algo así. Lo que tenían es nada más transporte a mano. Entonces, cuando iban a enterrar a un muerto, el camino estaba largo, porque generalmente los cementerios están afuera de la ciudad. Entonces, si andan y corren y recogen el fallecido, entonces tienen que tener un camino largo. Entonces, lo que se hacía es que había gente que cargaba en el féretro. Y los que cargaban el féretro tenían también gente que los cambiaban. Y los que los cambiaban tenían otros, tercer grupo que los cambiaban. Entonces, la Mishnah dice que no nada más el que familiar que le falleció, el muerto está exento de cumplir la mitzvah de Kriyat Shema, sino los otros, los que cargaban también. Entonces, tanto aquellos que portan el féretro en este momento, como quienes lo han de sustituir, y los que habrán de sustituir a estos últimos, pues todos desean tener el mérito de la mitzvah de llevar el féretro. Todos ellos están exentos de leer el Shema y de cumplir el resto de los preceptos. No obstante, aquellos que ya han portado al fallecido o que solo participan del funeral acompañado el cajón en honor al difunto, pero no habrán de cargarlo, están obligados. Entonces, calculando otra vez, los que cargan la cama y los que los van a cambiar, los del tercer grupo que los van a cambiar, no importa si están enfrente del difunto o están ya detrás del difunto, los que necesitan cargar el difunto son exentos de leer el Shema. Sí, pero si ya lo usan y no van a tener prestar su servicio de cargar la cama, ellos sí están obligados. Obviamente estamos hablando del tiempo, que no va a haber tiempo, que ya el tiempo de leer el Shema, si ustedes se acuerdan, en el primer capítulo hablamos que hay tiempo adecuado cuando uno puede poner, hasta cuando uno puede leer el Shema.
si será si es en la mañana o en la noche. Entonces, si estamos hablando que ya se va, que no vamos a tener suficiente tiempo, y le vaya, y cargar el muerto y hasta el entierro, va a tomar tiempo hasta después que pase el tiempo de leer el Shema. Entonces, aún si va a pasar el tiempo, están exentos. ¿Por qué? Porque tienen encima una obligación de esa gran mitzvah de cargar al muerto y enterrarlo. Entonces, si lo necesitan a ellos, a uno de ellos, para poder cargar el difunto, están exentos. Si ya no los necesitan, están exentos. Y aquí dice, aquí, como ven aquí en el dibujo, que si los que los cargan activamente, obviamente están exentos. Los que están antes o después, los que están antes también están exentos, pero ya los que ya cargaron y ya están detrás, sí pueden leer el Shema, como vemos aquí en el dibujo, que tiene la mano encima de su cara, que lo están, que ellos sí pueden leer el Shema. Bueno, pero Elu va Elu, estos, pero tanto unos como otros, están exentos del rezo. ¿Qué quiere decir? La Mishnah dice que todos que están ahí, que portan el féretro en este momento, o lo portarán, como aquellos que ya lo han hecho o no tienen intención de hacerlo, si están en medio del entierro, todos estos están exentos de la mitzvah de la tefilá, o sea, recitar la amida. Rashi explica que la razón de esto es porque el precepto de leer el Shema Israel es una mitzvah ordenada por la Torah, mientras que la obligación de rezar la amida es solo un requerimiento de los sabios. Entonces el nivel de obligación es diferente. Lo que es ordenado directamente por la Torah es claro que es sumamente importante, mucho más importante de una mitzvah ordenada por los sabios. Por eso Rashi dice que aunque hemos dicho que los que cumplieron la mitzvah de cargar el muerto y no lo van a cargar una vez más, pueden ellos, eh, ellos sí pueden cumplir esa mitzvah, ellos sí tienen todavía la obligación de cumplir el Shema, pero no tienen la obligación de cumplir la mitzvah de rezar. Así dice Rashi. Pero Rabbi Obadia de Bartenura, que es un comentarista que vino era un rabino de España y los últimos años de él pasó como el gran rabino de Jerusalén hace como 400 años. Está enterrado en Aras de Akim, aquí en Jerusalén. Él tenía una explicación muy importante, sumamente importante, sobre todo las Mishnayot. Él ofrece otra explicación. Dice que para cumplir el precepto de leer el Shema cuando no se puede tener Kavaná en toda la lectura, es suficiente con que la persona por lo menos la tenga en el primer versículo, como ya hemos visto en varias Mishnayot precedentes. O sea, cumplir la mitzvah original del Shema es suficiente cuando uno lee el primer versículo nada más. El Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, oye Israel, Dios, nuestro Dios es único. Sin embargo, la mitzvah de rezo requiere de concentración e intención del corazón durante todo el recitado, que tomó mucho más tiempo, ya que todo el rezo es un pedido de misericordia. Entonces, por lo tanto, dice, obligarte a tener concentración por un versículo es mucho más fácil que obligarte de cumplir una mitzvah de la amidad de rezar, del rezo, que toma mucho más tiempo. Por lo tanto, dice, no te vamos a obligar tanto tiempo a concentrar en este evento, y aunque y no es, entonces resumiendo, hay dos razones por qué uno está obligado en el Shema, en ciertos casos, y está exento de rezar la Amidá. Una razón es lo que dice Rashi, Shlomo Yitzhaki, que él dice que hay diferencia entre el Shema y la Tefilá y el Amidá
que según Rashi, el Shema, la obligación es de la Torá y la Amidá es obligación de los sabios. Otra razón es de Rabbi Obadia ben Bartenura, que él sostiene que para cumplir la mitzvah de Shema uno debe tener concentración, por lo menos el primer versículo, que es mucho más fácil de tener concentración recitando toda la Amidá, todo el Shmoneh Esrei, todo el rezo que toma mucho más tiempo y mucho más concentración. Bueno, así dice. Entonces, resumiendo, dijimos que tenemos, primeramente, la Mishnah dice que el que es onen, que le falleció un familiar, él está exento de leer el Shema, poner los tefilín y del rezo. La razón, vimos dos razones. Una razón es porque su corazón está muy turbulado y no puede tener la concentración exacta para poder cumplir esas mitzvot. Otra razón, dijimos en nombre del libro Tiferet Israel, que sostiene que el onen, este familiar que le falleció un familiar, está exento de cualquier mitzvah tasé, cualquier precepto positivo, porque tenemos la regla de que está ocupado así cumpliendo una mitzvah, está exento de la otra, y ahorita tiene encima de él una mitzvah mucho más importante, que es el enterrar el difunto, que un difunto que falleció no tiene tranquilidad hasta que lo entierren. Por lo tanto, está exento de todos esos mitzvot. Después hablamos de los que cargan la cama del difunto. Si llegó al mismo tiempo llegó el tiempo de leer el Shema y no van a poder cumplir la mitzvah de Shema después del entierro porque ya se va a pasar el tiempo. Entonces ya ahí hablamos que hace diferencia si los que lo cargan, que están antes de los que están cargando actualmente y los que tienen que cargarlo en el futuro están exentos. Los que ya lo cargaron y no lo van a usar para cargar otra vez están obligados. Y el tercer punto de la Mishnah era de todos los que están involucrados en el entierro están exentos del resto de la Amidá, y ahí también vimos dos razones. Una razón es la razón de Rashi, que uno es de la Torah y otro es de los sabios, y otra razón es de Rabbeinu Obadia Bartenura, que es que para poder cumplir la mitzvah de Shema se necesita concentrar en un versículo, que es mucho más fácil tener concentración en toda la Amidá. La conclusión alágica, ¿cuál es? Entonces, así dice el Shulchan Aruch, y como vemos en el libro de mi papá, que ahí muestra todas las conclusiones alágicas. Dice lo siguiente, así dice el Shulchan Aruch: un onen, aún si no tiene la responsabilidad directa de enterrar al difunto, está exento de la lectura de Shema, de la oración, hasta que su pariente haya sido enterrado. E incluso si igualmente desea cumplirlo, tiene prohibido hacerlo. ¿Ok? Tienen prohibido hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros sostenemos que él tiene la obligación más importante que tiene ahorita en su vida es cumplir el respeto del difunto y enterrarlo lo más rápido posible. Esta exención se aplica solo a las mitzvot aseh, los preceptos activos, pero no a las mitzvot lot aseh, los preceptos no activos. Todo eso rige solamente en los tiempos en que según la halajá el difunto puede ser enterrado, es decir, en los días de las semanas. Pero en Shabbat, el onen está obligado a cumplir todas las mitzvot. ¿Por qué? Porque como es Shabbat, de todas formas ya no se puede enterrarlo, entonces no tiene la obligación. En Shabbat una persona no puede enterrar a un muerto, por lo tanto, sí tiene la obligación de cumplir todas las mitzvot. Más aún, el Shulchan Aruch dictamina que el onen tiene prohibido comer en la misma habitación que yace el difunto. Además, está exento de recitar las bendiciones y no se lo puede contar como participante en el Zimun, la invitación anterior de recitar de Birkat Hamazon, la bendición posterior a la comida. Asimismo, el onen no debe responder amén a las bendiciones que escucha de otros. Aquellos participantes, ok, pero un asterístico quiero ponerles aquí, que hoy en día que hay lo que se llama la Hebra Kadisha. No sé si ustedes saben quién es la Hebra Kadisha.
La Hebra Kadisha es una organización que existe en cualquier comunidad judía, que ellos se encargan de darle el respeto correspondiente a cualquier persona que ha fallecido. Esta Hebra Kadisha es una organización que una vez que muerto fallece, ellos vienen, se ocupan de él, y ellos mismos los que lo preparan para el entierro, las leyes que hay, que es limpiarlo, eh, cambiarle la ropa, ponerle todo, y ellos mismos excavan la tumba y ellos mismos los entierran. Ya hoy en día ni una persona normal son los que cumplen esa mitzvah. Hay una organización especial en cada comunidad que lo hace. Entonces, con eso hay mucho debate en los libros de los poskim, de los rabinos, pensando quién es el que, si una persona ya no es encargada de cumplir esa mitzvah, sino esta organización, cuál es la halajá hoy en día, si él está obligado o está exento de cumplir todas esas mitzvot como lo hemos dicho antes. Entonces, si es la persona, depende, si es una persona que es cercana, pero él no es una persona que tiene mucha fuerza de él ir, organizar, hablar con la organización, comprar la tumba, etcétera, entonces tiene otra ley. Pero si es una persona que es la mayor de la casa y él es el encargado oficial de la familia de tener todo listo con esta organización, pagar lo que tiene que pagar, cumplir todas las leyes lógicas que tienen que cumplir con ellos y hacerlo de la mejor manera, obviamente, aunque que él no lo entierra en sus manos, tiene la obligación que eso pase, obviamente sí, todavía tiene esa ley que está exento de todas las mitzvot. Seguimos. Aquellos participantes del funeral que llevan o habrán de llevar el féretro, ya sea que caminen antes o después de la cama del difunto, están exentos de leer el Shema, y el resto están obligados, como estudiamos en la Mishnah, no ha cambiado la halajá. Ok, y todos los que están exentos de leer el Shema lo están también del resto, excepto aquellos participantes del funeral que no habrán de llevar el féretro, quienes, a pesar de estar obligados a visitar el Shema, están exentos del resto. Entonces, otra vez, los que están exentos de leer el Shema están exentos del resto, pero los que no van a llevar el féretro, sí, que están obligados a leer el Shema, pero todavía están exentos del resto. Y veas el detalle, todas las leyes pertinentes en nuestro libro Duelo y Valor, leyes, oraciones y relatos para momentos difíciles. Entonces, resumiendo, eso es la Mishnah, la primera Mishnah del tercer capítulo que hemos estudiado. ¿Ok? ¿Tenemos tiempo para una Mishnah más? Sí, Dice Rab, ¿sí? tenemos tiempo. Ah, bueno, pero eso es otro precio. Bueno, ok, seguimos. La segunda Mishnah. Bueno, como no va a haber show la próxima semana, seguimos uno más. Dice la Mishnah número 2. Kavru et hamet vechazru. Si ya enterraron el muerto y están de vuelta, una vez que han enterrado al difunto y han vuelto, אם יכולים להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה, יתחילו. Si pueden comenzar y terminar la recitación antes de llegar a la fila, deberán comenzar. Veim lav, no yatchilo. De lo contrario, no deben comenzar. Aumdim bashura, entre los que están de pie en la fila, apnimim pturim, aquellos que están hacia adentro están exentos. Vachitzonim chayavim, pero los que están hacia afuera están obligados. Entonces vamos a explicar lo que dice la Mishnah. O sea, ahorita estamos hablando de otro caso. Vamos a mostrarle la foto. ¿Cómo está la foto? Mira, el dibujo que tenemos ahí también en el libro.
Estamos hablando así. Entonces, estos tres son los familiares que acaban de enterrar a su muerto. ¿Ok? Ya está pasando casi el tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Leemos el Shema o no? Todavía hay 2 minutos más que pueden cumplir y la obligación de leer el Shema. Pero si estos que están de duelos tienen ahorita la mitzvah más importante es consolar a los que están dolidos, los que acaban de enterrar su muerto. Entonces, los que están adentro, que están en la primera fila hacia los que está pasando ahora para darles el consuelo, están exentos. Los que están en la segunda fila, que ya están afuera, como ven, sí pueden leer el Shema, como tenemos aquí en el dibujo que tienen la mano encima de su cara, porque están obligados para poder cumplir la mitzvah de Shema. Entonces vamos ahorita a regresar y explicar todo lo que dice adentro de la Mishnah. Entonces, la Mishnah anterior dijimos que en la época talmúdica se acostumbraba que los asistentes al funeral, después del entierro, formaban una doble shura, una doble fila, en torno al Abel, al doliente, para darle palabras de consuelo. Nuestra Mishnah nos enseña que después de enterrar al muerto, si al volver del lugar de la sepultura para formar la fila, los participantes del funeral tienen suficiente tiempo para comenzar a recitar el Shema y terminarlo antes de llegar al lugar donde formaron la fila, deben hacerlo. Pero si no alcanzarán a finalizar la lectura del Shema antes de que lleguen a la formación de la fila, no deben comenzar. Entonces, sí, hay esos minutos que después de enterrar el muerto hasta que forman la fila. Si hay tiempo, si hay suficiente tiempo que pueden empezar y terminar, pueden empezar. Pero si no hay suficiente tiempo, eso va a tomar 1 minuto. Y obviamente en 1 minuto no van a poder terminar toda la lectura del Shema, que no empiecen, aunque pase el tiempo. Ahora, העומדים בשורה, הפנימיים פטורים והחיצוניים חייבים. Aquí en la Mishnah aclara un detalle adicional referente a esta halajá, que establece que entre todos aquellos que están de pie en la fila, no todos están exentos de recitar el Shema, sino solo los que están más cercanos a los Abelín, ya que deben presentarles su pésame y hablarles palabras de consuelo, pero quienes están lejos de los dolientes y solo participan de la ceremonia para honrar a los deudos, están obligados a recitar el Shema. ¿Ok? Entonces, obviamente, otra vez, si no tienen suficiente tiempo y ya tienen que empezar esta ceremonia de darle consuelo al doliente, sí, los que están enfrente, cercanos en la primera fila, no pueden leer. Los que están afuera, sí, tienen la obligación de leer. ¿Cuál es la conclusión alágica de esta Mishnah? Dice lo siguiente. Todo esto que explicamos fue registrado en Shulchan Aruch, Orahaim 7.2, alajá número 4.5. Y véase ahí que el Ramá agrega un detalle más a la alajá y escribe que cuando la Mishnah dice que después del entierro, si al volver de la sepultura para formar la fila de los participantes del funeral no alcanzarán a finalizar el Shema antes de llegar a la formación de la fila, no deben comenzar. Eso se refiere solo a un caso donde la persona sí tendrá tiempo de recitar el Shema Israel después del entierro. Pero si el entierro concluirá después del tiempo de la lectura del Shema, entonces debe leer el Shema, puesto que de hecho todavía no ha comenzado a cumplir el precepto de consolar al deudo. O sea, ¿qué quiere decir ese detalle? Según el Ramá Rabenu Moshe Iserlish, que fue un comentario sobre el Shulchan Aruch, un comentarista muy importante que la halajá respeta mucho su opinión y sus leyes. Y él sostiene lo siguiente, que si el entierro toma mucho tiempo y todavía no han terminado el entierro, pero y va a tomar mucho más tiempo, como no ha comenzado a cumplir el precepto de consolar el deudo,
si uno no leyó el Shema todavía, sí puede ir, echar para atrás, salir del cementerio para ir a lavar sus manos antes y leer el Shema antes que pase el tiempo, porque ya todo está, como se dice, en la ceremonia está, lo están enterando, todos están ocupados de él, y al muerto se está recibiendo su respeto. Y todavía no ha empezado la mitzvah del consuelo. Entonces, si puede ir, echar para atrás y leer el Shema, es mucho mejor. Así dictamina la halajá. Resumiendo lo que hemos leído, que estamos hablando de esta Mishnah de una persona que ya enterraron al muerto y están regresándose. Sí, todavía tienen tiempo de empezar y terminar el Shema hasta que no llegan a esta fila donde pasan los dolientes para consolarlos, pueden empezar y terminar. Pero si no hay suficiente tiempo, que ni empiecen. Los que están ahorita en esa misma fila donde pasa el Abel, el doliente, los que están de adentro están exentos, los que están afuera están obligados. Y vimos que la conclusión alágica dice lo siguiente, con un comentario del Ramá de Rabbi Moshe Serlish, que él sostiene que en caso donde la persona, si tendrá tiempo de recitar el Shema después del entierro, entonces puede esperar hasta después de dar el consuelo. Pero si el entierro concluirá después del tiempo de la lectura del Shema, entonces debe leer el Shema, puesto que de hecho todavía no ha comenzado a cumplir el precepto de consolar el deudo. Bueno, que Hashem nos dé nada más alegrías, ¿verdad, Hashem? Que vamos a estudiar cosas con alajás, cuando una persona está exento de leer por mitzvah, por alegrías y estas cosas. Vamos a estudiar una Mishnah más, ya que Nahuel está diciendo que todavía tenemos tiempo, un poquito más. Aunque no me estás diciendo, pero sí está insinuando en la cámara. Dice la Mishnah número 3. Nashim va'avadim uktanim pturin mikriyat shma umin atfilah. Las mujeres, los esclavos y los niños están exentos del precepto de leer el Shema y de los tefilín. וחייבים בתפילה ובמזוזה ובברכת המזון. Pero están obligados a cumplir el de la tefilá, la mezuzá y el birkat hamazon. Entonces, tenemos un grupo muy interesante de gente que están exentos de leer el Shema y Tefilín, que es una mitzvah tased de oraita, una mitzvah activa. Hay tres que forman este grupo: las mujeres, los esclavos y los ktanim. Los ktanim son los niños que están menores de 13 años para hombres y menores de 12 años para mujeres. Y vamos a explicar por qué están todos en este grupo. Porque las mujeres, la Torah les tiene otro rol en la vida del judaísmo. Las mujeres tienen el rol de criar su casa, criar sus hijos, educar a sus hijos, tener el honor porque la verdad la mayor educación de la casa viene de la mamá, porque la mamá las mujeres son los que están siempre con los niños. Y por lo tanto, este rol es mucho más importante de cualquier otra mitzvah que tienen que cumplir. Si la cumplen esa mitzvah como debe ser, ya no hay que echarle más, no tienen que tener un poco más de obligaciones, no tienen que tener más cosas encima de la cabeza si tiene ese rol que es mucho más importante de ser una esposa, de una mamá, es mucho más importante. Y por lo tanto la mujer está exenta de leer el Shema del tiempo y de poner los tefilín. ¿Por qué? Porque ya tiene encima de la cabeza. Asimismo son los esclavos. ¿De qué esclavos estamos hablando aquí? Los esclavos que estamos hablando aquí son esclavos cananeos, o sea, los esclavos que eran no judíos, que ellos, según la halajá, deben ser circuncidados, deben pasar el Brit Milá y tienen que sumergirse en el mikve, en el baño ritual. Y aunque lo hacen así, aunque no son judíos, la halajá indica que para los esclavos cananeos rige la misma regla
que para las mujeres. Pero por consiguiente, estos también están exentos de recitar el Shema y de colocarse los tefilín. Bueno, otra vez regresando a la idea de las mujeres, que las mujeres están exentos de cumplimiento de las mitzvot aseh. Hay varias razones filosóficas para explicar esta regla. Hay quienes escribieron que esto se debe a que ellas están constantemente atareadas con los labores domésticos y con el cuidado de los hijos, como ya mencionamos, y por eso la Torah no las obligó al cumplimiento de esta clase de mitzvot que dependen del tiempo. Otros explicaron que esta exención se debe a que el alma de la mujer no necesita el cumplimiento de estos preceptos debido a su naturaleza. O sea, un hombre necesita algo más para estar conectado con Dios. Una mujer tiene un alma tan espiritual que no necesita esta obligación para tener esa conexión con Dios. Ahora, como estudiamos en el comienzo del primer capítulo, el precepto del Shema Israel tiene un tiempo específico para su cumplimiento. Debe ser leído al acostarse y al levantarse. ¿Sí? Pero por ello las mujeres están exentas de recitar el Shema. Y también la mitad de los tefilín es un precepto cuyo cumplimiento rige exclusivamente en momentos determinados del día y no de noche, en días de semana y no en Shabbat y festividades. Entonces, cualquier mitzvah que depende del tiempo, las mujeres están exentas. ¿Por qué? Por esas mismas dos razones. O porque una mujer está tan ocupada en los labores domésticos, educando a su familia y cuidándose de su esposo, entonces la halajá no quiso darles un poco más dificultades a la vida y por lo tanto les dijo que cualquier mitzvah taseh, mitzvah precepto activo, que no tengan que meterse con ellos y no tengan que cumplirlo porque es mucho más, ya tienen mucho encima de la cabeza. Respecto de los esclavos cananeos, esos no judíos, que para que tener su nivel halágico tenían que pasar el Brit Milá, circuncisión, y tenían que meterse en el mikve, la ley no les da un nivel halágico de ser judío normal, sino tienen la obligación de, otra vez, como una mujer, que están exentos de cumplir cualquier mitzvah que depende de tiempo. Y la razón es lo mismo, porque ellos son esclavos, ellos tienen su deber de trabajo, y por lo tanto no le querían meterse mucho más en lo que puedan ellos cumplir, porque tienen la obligación de respetar a su amo y cumplir los órdenes de su amo. Los niños menores de edad, sí, hombres menores de 13 años, mujeres menores de 12 años, tampoco están obligados por sí mismos a cumplir los preceptos, aunque el padre tiene la obligación general de educar a sus hijos en el cumplimiento de las mitzvot, desde que llegan a la edad de ser educados, es decir, desde que tienen la capacidad mental de recibir la educación en cada precepto, que es más o menos la edad de 6, 7 años, según todos los niños, cada niño según su madurez. Hay niños que están muy maduros a la edad de 6, hay otros que les tomas a la edad de 7, entonces el padre sí está obligado de educarlos y hacerlos acostumbrar a cumplir la mitzvah. Pero la Mishnah dice que de todas formas los niños están exentos del precepto de Shema. ¿Por qué? Porque la Mishnah no dice que el padre, porque la Mishnah no dice que el padre está obligado a educar a su hijo al cumplimiento del precepto de Shema. Rashi opina que nuestra Mishnah se refiere incluso a niños que ya están en edad de ser educados. No obstante, la razón por la cual el padre está exento de educarlo es porque debido a su trabajo y sus labores, el padre no siempre se encuentra disponible junto a su hijo para educarlo cuando llega el momento de cumplimiento de la mitzvah del Shema Israel. Entonces, por eso la Mishnah dice ya, como el padre no está ahí, el niño tampoco está obligado. Y la razón por la cual los niños están exentos de ser educados en el precepto de los tefilín es porque debido a la gran santidad que tienen los tefilín, estos deben ser tratados con mucho respeto y limpieza del cuerpo y del pensamiento. Y muchas veces los niños son incapaces de mantener su cuerpo limpio, cuidándose de toda suciedad.
Entonces, por lo tanto, los niños están exentos de la mitzvah de tefilín. Cuando ya tienen 13 años, los hombres están obligados de poner los tefilín, porque a la edad de 13 años ya el niño tiene un poco más madurez y ya puede tener su cuerpo limpio, etc. Pero, terminando esta Mishnah, Hayavin batefilá o bamezuzá bebirkat hamazon. Pero sí están esas mujeres, esclavos y niños, sí están obligados a cumplir el precepto de la tefilá, de la mezuzá y de birkat hamazon. Respecto de la mitzvah del rezo, así explica que la razón es que la tefilá es un pedido de misericordia. Y como el resto de la amida propiamente dicha constituye una obligación fijada por nuestros sabios, estos establecieron dicha obligación incluso sobre las mujeres, aunque los rezos tienen horarios determinados, y sobre los niños para que sean educados en el resto. ¿Sí? Entonces, aunque se dice aquí en la Mishnah que sí están obligados en la tefilá, no quiere decir que están obligados todas las tefilot. Están obligados en una de las 3 tefilot del día. Con respecto al precepto de la mezuzá y al precepto del birkat hamazon, que son mitzvot que no tienen un tiempo específico para ser cumplidas, ¿por qué la Mishnah tuvo la necesidad de decirnos que las mujeres, los esclavos y los niños están obligados a cumplirlo? Explica la Gemara, porque la Torah relaciona la mitzvah de la mezuzá con el precepto del estudio de la Torah, y las mujeres están exentas del precepto de estudiar la Torah, aunque necesitan saber para poder cumplir lo que están obligadas. Por ello, se podría haber pensado que también estarían exentas del precepto de la mezuzá, pero esto no es así, sino que en verdad están obligadas. Entonces, ellos también están obligados. Y lo mismo ocurre con respecto a birkat hamazon, puesto que hay un versículo del cual se podría aprender que el birkat hamazon debería ser considerado un precepto que tiene un tiempo determinado para ser cumplido, ya que las personas comen solo en momentos concretos del día. La Mishnah tuvo la necesidad de enseñarnos que en verdad este precepto no depende del tiempo y por consiguiente las mujeres, los esclavos y los niños están obligadas a cumplirlo. Entonces, birkat hamazon y tefilá y mezuzá sí están obligados a cumplir esta mitzvah. Dice la conclusión alágica, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos portamos? A ver, tenemos que tener claro lo que hemos estudiado en la Mishnah. El Shulchan Aruch dictamina todo lo que dice aquí nuestra Mishnah, no obstante, con respecto al Shema, Israel escribe, aunque las mujeres están exentas de leer el Shema, es correcto que por lo menos reciten el primer versículo para aceptar sobre ellas el yugo celestial. Entonces, el Shulchan Aruch sugiere que aunque uno está exento, las mujeres están exentas de cumplir, de leer el Shema, que por lo menos traten de mencionar el primer versículo para que puedan recibir encima de ellas, el yugo celestial. Y con respecto al rezo, el Shulchan Aruch escribió que están obligadas debido a que es un precepto activo que no tiene un tiempo específico para ser cumplido. Nótese que esta explicación es diferente de la que escribimos previamente en nombre de Rashi. Y en verdad, los comentaristas han escrito que el Shulchan Aruch sigue en esto un tema, la opinión del Rambam, el Maimónides, que sostiene que según la Torah, el precepto de tefilá no tiene un tiempo específico, pues para cumplir con la mitzvah. Según la Torah es suficiente con rezar una vez al día. Es suficiente con rezar una vez al día, cualquier rezo. Y la obligación de los 3 rezos diarios con su tiempo determinado y su texto específico es una obligación establecida por los sabios. Entonces dice la Mishnah Berurah, que es un comentario escrito por el Jafetz Haim, Rabbi Meir Israel de Radin, que falleció en 1933, él explica que el Shulchan Aruch y el Rambam son 2 opiniones diferentes. Y él mismo dice que según el Rambam, el precepto de tefilá es un precepto que una persona tiene que rezar una vez al día
cada día y suplicar y pedir cosas específicas. Entonces, según el Rambam, sí tiene lógica que las mujeres también van a estar obligadas de hacer un rezo al día y no 3 veces al día. 3 veces al día ya te metiste con el problema que una mujer tiene sus obligaciones domésticas que no puede tener límite de mitzvot activas para poder cumplirlas porque tiene que cumplir con sus deberes domésticos. Bueno, entonces, resumiendo, una mujer tiene que rezar una vez al día, nada más, cualquier rezo que elige. Mejor un shacharit de la rezo de la mañana o el de minjá del mediodía. La noche es menos importante. Ahora, y con respecto a los niños, en las leyes del Shema, el Shulchan Aruch escribe que es correcto seguir la opinión de Rabbeinu Tam, quien sostiene que la Mishnah que exime a los niños de leer el Shema solo se refiere a aquellos que aún no están en edad de ser educados, pero aquellos que ya tienen entendimiento, es correcto educarlos en la mitzvah. Y en las leyes del rezo, el Shulchan Aruch escribió a los niños que llegaron a la edad de recibir educación, estamos obligados a educarlos en el precepto de la tefilá. Entonces, aquí la obligación no es sobre el niño, es sobre el padre. Y el padre está obligado de acostumbrar a su hijo que haga todas las 3 rezos al día. Y por lo tanto, si el niño ya llegó a la edad de poder educado, que ya, como se dice, we have someone to talk to, tenemos alguien que podemos hablar con él, y podemos explicarle la importancia de esa mitzvah, entonces el niño también debe ser educado y decir los 3 rezos diarios una vez que llega a esa edad. Bueno, que Hashem nos dé fuerza para poder cumplir todas las mitzvot como debemos hacer con las mitzvot adecuadas, y verdad Hashem que nos veamos nada más en alegrías y que Hashem nos dé fuerza para todo, verdad Hashem. Fue un gusto hablar con ustedes, estudiar con ustedes. Esperamos meditación la próxima vez en 2 semanas. Toda Rabá y más alta por su hijo, Buenísimo, querido. Gracias. Sur, buenísimo. Gracias. Muy bueno. Barra, barra. Gracias. Todo.